Muy buenos días, amados hermanos, Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos y hermano Damián, bienvenido a este día. Hoy es el día en que nuestro Dios nos convoca a incontables personas alrededor del mundo, redimidos, que se reúnen para adorar al único Dios verdadero y darle gloria y honra, porque solo Él es digno. Sean bienvenidos, amados hermanos y gente que nos ve por este medio. Dios les bendiga. Pasamos a los anuncios y luego, hermanos, pasamos al tiempo de adoración. El día 23 de octubre festejamos el cumpleaños de nuestra hermana Erika. Muchas felicidades. Y ayer, sábado, fue la reunión de gracias de la nueva familia Ayala Camarena. Muchas felicidades, amados hermanos. Dios les bendiga. Amados hermanos, antes de comenzar, permítame leerle el Salmo 30, el versículo 3 al 5. Y dice: Oh Jehová, hiciste subir mi alma de Seol, me diste vida, para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad de memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor durará la vida. Por la noche durarán el lloro y la mañana vendrá la alegría. Amados hermanos, les invito a ponerse de pie para adorar a nuestro Señor. Apocalipsis capítulo 5, versículos 12 al 13 dice: el apóstol Juan en su visión oyó a millares de ángeles alrededor del trono que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, que a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oír decir: al que está sentado en el trono, al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén, amados hermanos. Cantemos, hermanos, el himno 7, alabar al gran Rey. Soberano, el buen Salvador.
Amén, amados hermanos. Sea toda la gloria, toda la honra a nuestro Señor. Pasamos, amados hermanos, a la lectura congregacional en el Salmo 146. Confirme con un amén, hermanos, y ya estamos en el capítulo. Amén. Salmo 146. Dice la palabra del Señor. Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confíes en los príncipes ni en el Hijo del Hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda la gracia siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Amén, amados hermanos. Amado hermano Daniel Lee, ¿nos puede dirigir en oración? Bendito Padre, Señor Todopoderoso, recibe toda la alabanza y toda la gloria, porque solamente tú eres digno de recibirlos. Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor, y estamos profundamente bendecidos por permitirnos en esta mañana de domingo, día del Señor, congregarnos en tu iglesia para alabar tu nombre, para exaltar las maravillas de tu evangelio y para proclamar el nombre de Jesucristo. Te doy gracias, Señor, por cada una de las personas que en este momento están reunidos, y también rogamos por los que están en sus casas en este momento de contingencia, Señor. Lleva el pan espiritual a sus vidas y que puedan ser alimentados. Señor, que este tiempo de comunión sea para tu gloria y que tu evangelio sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 1 al 5, dice: Y Él os dio vida a vosotros, que estáis muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones y en nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, los mismos que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor que nos amó, con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Amados hermanos, cantemos con un corazón reverente el himno 19, Sublime Gracia. Salvo
los peligros o aflicción que yo he pedido a mí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sion por siglos brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre a ti su amor que me salvó. Amén. Amén, amados hermanos. Vamos, hermanos, si gustan pueden tomar asiento. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 58, y dice: He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, pero a Dios gracias, porque nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo del trabajo en el Señor no es en vano. Amados hermanos, cantemos el himno 41, firmes y adelante. Potente la iglesia.
nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, en Jesús nos rey. Salmo, capítulo 23, versículo de 1 al 6 dice: El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor a su nombre. Aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mi presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Y Jesús en el Evangelio de Juan se revela a sí mismo como este gran pastor, diciendo: yo soy el buen pastor. Amados hermanos, cantemos con un corazón alegre el himno 4, me guía Él. Me
Bueno, amados hermanos, ahora, amados hermanos, les invito a tener un corazón reverente, solemne y una mente preparada en el Señor. Vamos a recibir la palabra del Señor que nos trae hoy el hermano Jorge McFarland. Así que abramos nuestras Biblias en Génesis capítulo 31. Vamos a tomar donde nos quedamos en la ocasión pasada. Génesis capítulo 31. En esta mañana estaremos observando los versículos del 17 al 42. Del 17 al 42. Génesis 31, versículos del 17 al 32. Dice la palabra de Dios: entonces se levantó Jacob y subió a sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse Isaac su padre en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. Huyó pues con todo lo que tenía y se levantó y pasó el Éufrates y se dirigió al monte de Galaad. Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días y le alcanzó en el monte de Galaad. Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Alcanzó pues Labán a Jacob y este había fijado su tienda en el monte, y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad. Y dijo Labán a Jacob: ¿qué has hecho? ¿Que me engañaste? ¿Y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste? Y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tamborín y arpa. Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y a mis hijas. Ahora, locamente has hecho. Poder en mí hay para haceros mal. Mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Y ya que te ibas, ¿por qué tenías deseo de la casa? Porque tenías deseo de la casa de tu padre. ¿Por qué me hurtaste mis dioses? Respondió Jacob y dijo a Labán: porque tuve miedo, pues pensé que quizá me quitarías por fuerza a tus hijas. Aquel en cuyo poder hallares tus dioses no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de las 2 siervas, y no los halló. Y salió de la tienda de Lea y entró a la tienda de Raquel. Pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello y se sentó sobre ellos. Y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Y ella dijo a su padre: no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos. Entonces Jacob se enojó y riñó con Labán. Y respondió Jacob y dijo a Labán: ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido a mi persecución? Pues que has buscado en todas mis cosas. ¿Qué has hallado de todos los enseres de tu casa? Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos, y juzguen entre nosotros. Estos 20 años he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño. Lo hurtabas y de día como de noche a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada, y mi sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa. 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado. Y has cambiado mi salario 10 veces. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y Él trajo de mis manos y te reprendió anoche. Vamos a ver. Padre bendito y amado, te damos gracias en esta mañana por tu presencia. Gracias porque podemos estar en tu casa para darte gloria, honra, alabar tu santo nombre. Y en este tiempo, al ser expuestos a tu palabra, yo te pido que obres en los corazones, en las mentes. Yo te pido que nos ayudes a entender tu palabra expuesta, y te doy gracias porque tú eres un Dios que guarda, tú eres un Dios que en medio del temor, tú eres nuestra fortaleza.
A ti sea toda la gloria, toda la honra. Amén. En enero de 1737, el evangelista inglés George Whitefield abordó un barco hacia una colonia llamada Georgia en el Nuevo Mundo. Ahora, la predicación de Whitefield había sido poderosa en Inglaterra en ese tiempo. Atraía a las masas y el movimiento metodista infantil estaba creciendo en las sociedades. En Georgia, por otro lado, en 1737, era un desierto espacialmente poblado. Ahora, John Wesley, un amigo suyo, había ido a Georgia anteriormente y fue una carta de Wesley quien inspiró a Whitefield de venir a Georgia. Por 2 meses oró y buscó el consejo de sus amigos y finalmente tomó la decisión de ir basado en varias líneas de razonamiento bíblico. Vio las necesidades ministeriales que estaban en Georgia en ese tiempo, que pocos estaban equipados para suplir. Y él era muy joven en ese tiempo, pero a lo mejor vio una ventaja con su amigo y asociado, el impresionante John Wesley, estando ahí. Y Whitefield fue movido por la gran comisión de llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. Y finalmente, él vio el trabajo misionero como una forma de escapar de la tentación de su gran creciente popularidad en Inglaterra. Estaba preocupado de volverse orgulloso y de adorar la alabanza que otros le estaban dando. Así que él hizo este compromiso de ir ahí. Y finalmente llegó el día en que él tenía que embarcar y Whitefield se vio rodeado por personas que le daban sus buenos deseos al partir. Muchos incluso intentaban darle incentivos para que se quedara. Una gran manifestación de amor y de aprobación. Pero él ya había decidido irse en la voluntad de Dios y rehusó quedarse. Y oró: Dios me dé una profunda humildad, un buen celo guiado, un amor ardiente y un solo ojo. Podemos decir que la partida de Jacob de la casa de Labán se tornó bastante diferente a la de George Whitefield. En lugar de cálidas despedidas de amigos y de partidarios, él tuvo que salir en secreto mientras Labán estaba trasquilando sus ovejas. Mientras Whitefield se fue con un entusiasmo humilde, Jacob partió en un temor aterrorizado. Y sin embargo, el heredero del pacto de Dios salió de ahí con un claro mandato del Señor y con un compromiso de hacer la voluntad de Dios. Dios se le había aparecido a él y le dijo: yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste un pilar, donde me hiciste un voto. Levántate ahora, sal de esta tierra y vuelve a la tierra donde naciste. Eso es lo que el Señor le había dicho. Y entonces llegó el tiempo en el que él tenía que actuar. Entonces el versículo 21 dice que huyó pues con todo lo que tenía y se levantó y pasó al Éufrates y se dirigió al monte de Galaad. Así como Whitefield viajaba a América y no habría un viaje de vuelta, se entregó totalmente al Señor. Así Jacob también se entregó al Señor y puso su rostro hacia su casa, hacia Canaán. Ahora, el viaje de Jacob desde Harán hasta Galaad es un pasaje transicional en Génesis y en la historia de Jacob. Y tiene 3 actores principales: Labán, Raquel y Jacob. Y en ellos vemos retratos de la fe en contra de la incredulidad. Primero, consideremos a Labán, cuya respuesta, la partida de Jacob, muestra la pobreza que viene a aquellos en cuyo corazón es codicioso. El Nuevo Testamento habla muy severamente acerca de la codicia. Pablo dice en Colosenses 3:5: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Dice que es idolatría. Así que se compara la avaricia con idolatría. Y nosotros duramente pudiéramos hacerlo mejor que el padre de la esposa de Jacob, es decir, Labán el arameo. De hecho, si nos encontramos nosotros mismos tentados al amor del dinero o a la fama, deberíamos observar cómo la avaricia de Labán echó a perder todas sus relaciones. Las relaciones de este hombre están hechas pedazos. Vean a Jacob. ¿Por qué Jacob se tendría que ir a escondidas? Porque conocía a Labán y porque no confiaba en él después de todo lo que le había hecho. Su amor por el dinero lo hicieron un tramposo. Le tenía miedo. Por esto mismo, el versículo 18, Jacob rápidamente juntó su casa y pasó por el río. Y dice: puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido,
el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse Isaac su padre en la tierra de Canaán. Ahora, virtualmente todo lo malo que pasa en este pasaje, y es bastante, es de una u otra forma conectada a lo que es la avaricia de Labán. Y como su avaricia lo había convertido en un abusivo para con Jacob y para con sus esposas. Si ven el versículo 27, cuando por fin los alcanza y pregunta por qué se han ido escondidas, Jacob le responde en el versículo 31, porque tuve miedo, pues pensé que quizá me quitarías por fuerza a tus hijas. De hecho, el versículo 20 nos dice que Jacob engañó a Labán. Y no sé por qué tiene esa traducción, pero el hebreo lo que realmente quiere decir es que Jacob le robó su corazón. Ahora, eso refleja una relación dañada. Jacob era una persona sentimental en su propia manera, pero sus relaciones estaban dañadas. Y que Jacob se fue a escondidas, dice que le robó el corazón. Ahora, Raquel tenía sentimientos endurecidos por su padre codicioso, que cuando no estaba, le robó los dioses de su casa, versículo 19. Pero Labán había oído trasquilar sus ovejas, y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Dice Proverbios 15:27, perturba su casa el que tiene ganancias ilícitas. Y la experiencia de Labán prueba la verdad de este precepto. La avaricia destruirá nuestras relaciones. En segundo lugar, la avaricia de Labán le dio aún más un deseo insaciable, y lo vemos en su airada persecución. Versículos 22 y 23 dice, y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días y le alcanzó en el monte de Galad. Jacob tenía 7 días de ventaja y aún así Labán lo alcanzó. Ahora, esto no es porque Jacob le había robado. El versículo 18 lo deja claro, que Jacob solo salió con lo que era suyo, lo que era de su propiedad, su ganado, su ganancia. Entonces, ¿por qué Labán lo persigue cuando lo ha dejado con sus propios bienes? Después de todo, Jacob había hecho rico a Labán. Labán tenía muchas ganancias por todo el esfuerzo y el servicio de Jacob. No fue dejado sin sus posesiones. Y si observan un poco el siguiente pasaje, verán que él no puede admitir que sus hijas y sus nietos le pertenecían a Jacob, que es su esposo y su padre. Él dice, son mis hijas, mías, no tuyas. Estas son mis nietos, son mis hijas. Y este es mi ganado. Todo lo que ves, dice Labán, es mío. Eso muestra qué tan avaro era su corazón. Nunca tiene suficiente. Nunca puede dejar ir nada. Eclesiastés 5:10 dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama la abundancia no se saciará de ganancias. Ahora, Jesús habló de una parábola para advertir que la vida de uno no consiste en la abundancia de su posesión. Lucas capítulo 12, versículo 15 nos dice que había un cierto hombre rico que ganó más y más riqueza, y él amaba contar su dinero y tener cada moneda en inventario y ampliar su imperio. Y así como Labán, la avaricia del hombre rico lo aisló de otras personas. Y esto es en sí algo cómico. Lucas 12:19 dice, y diré a mi alma, y pueden ver que él no tiene a nadie con quien hablar. Él se está hablando a sí mismo. Alma mía, dice, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero él no contaba con Dios, versículo 20. El hombre rico no contaba con Dios. Y vemos en el versículo 20, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Esa es la historia de Lucas capítulo 12. Déjame preguntarte, ¿eres codicioso? Y pregúntate, ¿cómo le fue a Labán? ¿Y cómo le fue al rico necio en Lucas 12? Una cosa es trabajar duro y proveer para ti y para tu casa y tomar satisfacción en tu habilidad para hacerlo. Pero esto no se trata de eso. Más bien cuando los deseos de tu corazón se sienten en las riquezas y en las cosas, y piensas en ellas y las proteges y las amas y son tu tesoro. Verás, porque si ese eres tú, así como Labán, probablemente ya sabrás muy pronto acerca de las relaciones dañadas y de un deseo insaciable que no puede terminar por las cosas materiales.
siempre quieres más. Y en tercer lugar, la confrontación de enojo y violencia que él exhibe a Jacob cuando por fin lo alcanza. Primero cuestiona a Jacob en el versículo 27 al 28, con lo que podemos decir una noción ridícula de que todo lo que quería era una correcta y sentimental despedida. Dice: ¿por qué te escondiste para oír y me engañaste y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares y con tamborín y con arpa? Seguramente haría esto. Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y a mis hijas. Ahora locamente has hecho. Como si hubiera una oportunidad en Labán de que esto pudiera suceder. De hecho, el silencio de Jacob es aturdidor. Podemos ver las caras paralizadas de Jacob y probablemente de sus esposas, y a lo mejor incluso hasta de sus hijos mayores, al escucharlo decir esto. Obviamente Labán no hubiera querido que se fueran. Y entonces Labán se vuelve frío y le dice en el siguiente versículo: poder hay en mi mano para haceros mal. Ahora, ¿por qué un padre le hablaría a su nuero fiel de esa manera, sin mencionar a sus propias hijas y a sus nietos? La forma en la que está hablando es una forma airada. Y la respuesta en que la avaricia es que llegó a su corazón. Le hizo un abusador y disfrutó impresionar a otros con su poder para lastimarlos. Y lo hemos visto a través de cómo estos 20 años Jacob le ha servido a Labán. Sin embargo, Labán no le haría daño a Jacob, porque dice el versículo 29: mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo: guárdate de que no hables a Jacob descomedidamente. Prácticamente Dios le está diciendo: ándate con cuidado con mi siervo Jacob, porque yo soy su Dios y yo lo estoy cuidando. Y el hecho de que Labán tenía que ser restringido divinamente muestra cómo la avaricia ya lo habían convertido en un hombre vil, en un hombre malvado. Si por él fuera, él hubiera robado a sus hijas y a sus nietos y todo el ganado, y haber matado aún a Jacob. Y si crees que es difícil de creer, entonces no has leído los primeros capítulos de Génesis. O más, incluso lo podemos ver contemporáneamente, con ver las noticias, ver el periódico de hoy, problemas donde la esposa mató al esposo por ciertos problemas, o el esposo mató a la esposa. Violencia interfamiliar en todas partes. Lo vemos en las noticias día a día, violencia familiar, y así es el comportamiento de una sociedad que es avara, que solo busca lo suyo, una sociedad que es materialista. Proverbios 15:27 dice: alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. Labán literalmente demuestra esa conexión con el Nuevo Testamento entre la avaricia y la idolatría. La avaricia es un ídolo muy pesado. Y vemos esto en el versículo 19, cuando Raquel toma provecho de la ausencia y le roba los ídolos de su casa. La palabra hebrea para dioses aquí está traducida de serafín. Y eso se refiere a ciertas figuras en forma de hombre que eran usadas primeramente para adivinación y para discernir información de los dioses, pero también eran usadas para la adoración. Ahora, algunos serafín eran de tamaños de hombres, eran estatuas grandes. En 1 Samuel, la esposa de David, Mical, toma un serafín de tamaño de un hombre y lo pone en la cama y le pone sábanas para aparentar que David está durmiendo ahí. Algunos eran así, aunque vemos que los serafín de Labán eran lo suficientemente pequeños para caber en las bolsas de carga de Raquel. Podemos decir que esos serafín eran tipo Polly Pockets, eran chiquititos. Ahora, los eruditos sugieren varias teorías de por qué Raquel robó los ídolos de su padre. Una idea era de que, como eran usados para adivinación, quería prevenir que su padre los usara para luego investigar a dónde se dirigían. En otras palabras, ella estaba intentando de proteger a Jacob y a su familia. Ahora, el problema con esa teoría es de que todos sabían a dónde se dirigían, no era algo que estaba escondido. Especialmente Labán sabía de dónde era Jacob y sabía que él tenía toda intención de volver a Canaán. Otra teoría dice que Raquel las buscó por su valor intrínseco, como objetos para vender. En ese tiempo estos objetos tendrían gran valor. En el versículo 14, junto con su hermana, dice que se quejan de no tener ninguna herencia de su padre. Entonces, en otras palabras, ella quería tener una ganancia.
Quería tener una cierta herencia de su padre, aunque esta teoría es poco convincente. Pero como siempre es el caso, la mejor explicación para esto es la más simple. Raquel no había dejado del todo la adoración falsa de su juventud y las prácticas que ella tenía de idolatría de su padre. William Blakey comenta: Raquel pensó que la posesión de las imágenes traería prosperidad a su casa. Así es como funcionaba, y le permitiría continuar con la adoración a la cual ella ya estaba acostumbrada. Ella había profesado fe en el Dios de Jacob, pero no dejaba ir a los ídolos. Ahora, al robar a los ídolos, puso a Jacob en una muy mala situación. Versículo 30. Y ya que te ibas, porque tenías deseo de la casa de tu padre, dice: entiendo por qué te querías ir, entiendo que te querías ir a la casa de tu padre, pero ¿por qué me hurtaste mis dioses? Y yo creo que era un sentido de desesperación, eran sus dioses. ¿Por qué los hurtaste? Y eso tomó fuera de guardia a Jacob. Pero contesta confiadamente en el versículo 32: aquel en cuyo poder hallares tus dioses, no viva. Estoy tan seguro que yo no los tengo, que si los encuentras, tal persona no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Entonces Jacob reta a Labán a buscar todo el campo, pero como el texto explícitamente nos dice, Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Podemos estar seguros de que lo último que Jacob quería era que el avaricioso Labán pusiera sus mañosos dedos por todas sus pertenencias. Debes de pensar que es incómodo cuando llegan. Es incómodo pensar cuando llega alguien y quiere hurtar tu casa para hacer un rastreo de tus pertenencias. Imagínense cómo se ha sentido Jacob cuando, sabiendo cómo es Labán, cómo es de mañoso y de avaricioso, y está tocando todas sus pertenencias, buscando. Pero eso era lo que era necesario para probar su inocencia. Y Labán entra de tienda en tienda revisando. Versículo 33. Entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de las dos siervas, y no los halló. Y salió de la tienda de Lea y entró a la tienda de Raquel. La última en revisar fue la tienda de Raquel. Y cuando entra Labán, su hija falla en levantarse cuando entra su padre. Y ella explica por qué, versículo 35. Y ella dijo a su padre: no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y bajo la explicación de Raquel, que estaba en su periodo menstrual, Labán buscó por todas partes, excepto por las bolsas que estaban debajo de ella. Y ahí es donde estaban escondidos los ídolos. Versículo 34 nos dice: pero tomó Raquel los ídolos y los puso en su albarda de un camello, y se sentó sobre ellos, y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Buscó en todas las tiendas y en todas las bolsas, excepto en las bolsas donde Raquel estaba sentada. Aquí incluso vemos otro resultado de su avaricia y de sus engaños. Él ha entrenado bien a sus hijas. Y ahora su propia hija no duda en emplear el engaño y la malicia sobre él. Y qué curioso es esto. Jacob engañó a Isaac. Labán le pagó con la misma medicina a Jacob, y ahora es Raquel, su hija, quien de la misma manera le da esa misma medicina a Labán. El pecado es algo muy serio. Sin embargo, podría decir que Raquel no tuvo el éxito sencillo que ella buscaba. Jacob habló como patriarca y dijo que el ladrón que tuvieran los ídolos debía morir. Y sabemos que Raquel, un poco más adelante, va a morir cuando dé a luz a su segundo hijo. Pudiéramos suponer que a lo mejor esa es la razón incluso de por qué tienen que morir. A través de este pasaje encontramos una polémica fuerte en contra de los falsos dioses y de los ídolos. Era por causa de estos dioses, eran los dioses que Labán adoraba, y no iba a adorar al Dios de Jacob. Él quería sus dioses, él quería sus ídolos. ¿Y qué clase de dioses eran estos? Eran dioses que podían ser robados, podían ser cargados en bolsas. ¿Qué clase de Dios es eso? Alguien irónicamente comenta: aquí hay un nuevo crimen, robadioses. Robadioses. Y la pregunta es: ¿y tú qué ídolo has tomado? ¿Qué ha ocupado tu corazón que no es Dios?
¿Sobre qué ídolo te has sentado? ¿Idolatras poder o dinero o prestigio o fama? ¿Qué es lo que piensas todo el tiempo? ¿Qué es lo que llena tu corazón? ¿Qué es lo que está ocupando el lugar de Dios en tu corazón? No pudiera pensar, oh, si tan solo pudiera ser rico, si tuviera dinero para hacer tal y tal cosa, si tan solo pudiera ser hermosa o hermoso, si tan solo pudiera ser, no sé, piensen en sus dioses falsos, si tan solo pudiera tener, si tan solo pudiera ser, si tan solo pudiera, y ni siquiera pueden ver por sí mismos a estos dioses. Necesitan protección porque pueden ser robados fácilmente. Y ese fue un excelente negocio, un asegurador de dioses. Pero solo el Dios de la Biblia, solo el creador de los cielos y de la tierra es digno de nuestra confianza. Y bueno, finalmente nos volvemos a Jacob mientras voltea su rostro a la tierra de su padre. Veíamos al principio cómo George Whitefield tomó su decisión de aceptar el llamado a la colonia de Georgia. Whitefield fue confrontado por muchos sobre la sabiduría de esto. Estaba siendo usado grandemente en Londres, no tenía razón para irse, estaba teniendo un éxito en su ministerio, estaba teniendo gran impacto en el país más grande del mundo en ese tiempo. Y piensa ir a un lugar remoto al cual labrar. Y de hecho, al hacer esto, iba a impactar el curso de la historia de una manera más amplia que haberse quedado en Inglaterra. Tuvo un efecto decisivo en América, principalmente por medio del gran avivamiento del cual él fue una pieza importante. Tuvo un efecto decisivo en ese tiempo. Y asimismo, la partida de Jacob de Harán a Canaán también fue una inversión con un gran significado histórico. James Boyce marca 3 factores que hacen de esto una buena decisión. Y como creyentes debemos de tomar buenas decisiones sobre nuestras vidas. Y la pregunta es, ¿cómo podemos tomar buenas decisiones sobre nuestras vidas? Bueno, estos 3 factores nos van a marcar una trayectoria piadosa de acción para nosotros también. En primera, Jacob tenía un deseo de irse a su casa. Labán hace este comentario en el versículo 30. Dice, te ibas porque tenías el deseo de la casa de tu padre. Por 20 años ha estado sirviendo en tierra ajena, mayormente por causa del pecado de Labán, pero no olvidemos que también es por los suyos propios. Sus pecados le ocasionaron a huir de su casa en primer lugar. 6 años han pasado de que él expresó su deseo de volver a casa en el capítulo 30. Y ahora tiene un gran deseo de volver a la casa de su padre. Él continúa con ese deseo. Hay un deseo ferviente en él. Ese es el primero. En segundo, vio una puerta de oportunidad por Dios. No solo había completado sus 6 años de trabajo adicional, pero también había cumplido con sus obligaciones. Los cristianos debemos de pensar de esa manera. Necesitamos cumplir primero con nuestras obligaciones. Pero luego él tuvo una puerta de oportunidad. Labán estaba lejos trasquilando sus ovejas y había una oportunidad para escapar. Dios abrió la puerta en esas circunstancias. Eran las circunstancias correctas. Entonces, en primer lugar, él tuvo un deseo interno. En segundo lugar, Dios abrió una puerta. Y en tercero, Jacob poseía la palabra de Dios, él diciéndole que tenía que irse. El versículo 3 de este mismo capítulo dice, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Y pudieras estar pensando, qué bueno sería poder escuchar la voz de Dios tan tangible y que me dijera qué hacer, como lo hizo con Jacob. Cuando estamos en disyuntiva sobre qué decisiones tomar en nuestras vidas. Y George Whitefield no tenía ese mandato directo. Y tú tampoco la tendrás, ni deberías contar con ello. Lo que sí tenía Whitefield y lo que nosotros debemos buscar es un acuerdo, que esté de acuerdo con la enseñanza bíblica en nuestro curso de acción que estamos persiguiendo. Y déjenme lo repito, debemos buscar que nuestro camino que estamos eligiendo esté de acuerdo con la enseñanza de la palabra de Dios. Whitefield estaba preocupado que la popularidad de la cual estaba teniendo lo estaba haciendo orgulloso. Así que tomó una tarea más simple. Sus amigos ya estaban en la colonia y mandaron pedir por él. Le informaron del trabajo que debía hacerse.
Y luego vino un llamado de Cristo de tomar el Evangelio a los extremos de la tierra. Y ese tipo de acción es muy de acuerdo al pensamiento bíblico y a las prioridades de las Escrituras y a la enseñanza bíblica. Así nosotros debemos actuar con confianza sobre nuestro curso de acción que llame la atención de nuestros deseos. Cuando el Señor abre una oportunidad para que nosotros la hagamos, y luego cuando es bajo una doctrina, una enseñanza bíblica, un principio bíblico, particularmente si tienes un deseo de servir a Dios, un deseo de servir al Señor, si tienes el deseo de ir al campo misionero, o si tienes el deseo de participar en un ministerio particular, y tienes los dones para hacerlo, y ves que Dios está abriendo puertas, y sabes que está bajo los principios bíblicos, entonces deberías estar inclinado a hacerlo, inclinado a hacer la voluntad del Señor. Y bien, mientras Jacob se aparta de la casa de Labán, muchos comentaristas ven al viejo Jacob salir, maquinando, escabulléndose, esa naturaleza avara, solo pensando en sí mismo. Y pudiera ser que ese comentario está equivocado. Hay mucha diferencia entre este Jacob que estaba huyendo con deshonestidad de Labán y el Jacob que salía de la tienda de su padre por causa de su deshonestidad. Anteriormente notamos que Labán engañó a Jacob en casarse con su hija mayor Lea, y luego todas esas veces que le cambió su salario y lo trataba con deshonestidad, que Jacob vio la avaricia de Labán como un reflejo de sí mismo. Parece que él fue exhortado internamente por un reflejo de sí mismo en la conducta de Labán. De la misma manera en la que la ley refleja nuestro pecado, nos ilumina nuestra condición. Al parecer Dios en su gracia está haciendo esto para Jacob en Labán. Dios está obrando por medio de Labán para mostrarle a Jacob su condición. Ahora, cuando Labán terminó de buscar en las tiendas por sus ídolos, parece que estos años de guardar la frustración explotaron en Jacob. Primero declara su inocencia, no conociendo el hurto que cometió Raquel, y luego en los versículos 36-37 cuestiona la hostilidad de Labán. Dice: entonces Jacob se enojó y riñó con Labán. Y respondió Jacob y le dijo a Labán: ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido a mi persecución? Pues has buscado en todas mis cosas. ¿Qué has hallado de todos los enseres de tu casa? Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos, y juzguen entre nosotros. Así que arroja su inocencia en su cara prácticamente. Mira, soy inocente. Pero después trae ese historial de servicio fiel que él ha ofrecido. Y esto muestra que esta no es la manera de que actúa alguien que se está aprovechando, que toma ventaja. Observen versículo 38. Estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Jacob había actuado con una integridad escrupulosa, se había comportado piadosamente. Versículo 39, nunca te traje lo arrebatado por las fieras, yo pagaba el daño, lo hurtado así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. En las tradiciones de ese tiempo dictaban que si había daño o robo por la noche, el pastor no era responsable por eso, pero Jacob lo pagaba de todas formas. Esa era su generosidad en su trato. Él debió haber sido respetado y valorado, y no con menosprecio. Versículo 40, de día me consumía el calor y de noche la helada, y mi sueño huía de mis ojos. Definitivamente este no es el Jacob que huyó de Saúl por la gracia de Dios. Es un Jacob totalmente cambiado. Y a pesar de sus 20 años de buen servicio, Labán continuamente lo engañaba y lo trataba mal. Versículo 41. Así he estado 20 años en tu casa. 14 años a servir por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Imagínense soportar a un Labán por 20 años. Y con esta intensa furia, dice delante de todos, incluso de los de su propia casa y delante de los de la casa de Labán, que él era culpable, que Labán era el culpable y no él. Eso nos muestra que podemos cambiar.
Lo mencioné en el mensaje anterior. Qué maravilloso es saber que por la gracia de Dios podemos cambiar. La ley nos muestra incluso nuestra necesidad de cambiar. Somos pecadores. E incluso a veces Dios, no nada más por medio de la ley, pero incluso por medio de otras personas. Y ninguno de estos dos tiene el poder para cambiar, pero Dios sí tiene el poder para cambiar, si nos sometemos a Él. Y Jacob ha cambiado. Dios ha estado trabajando en él. Él ya no es un hombre avaro. Él ahora es un hombre temeroso. Ahora lo que lo caracteriza es el miedo, que de hecho lo llevó a engañar y a huir de Labán en el versículo 20. En el versículo 25, los hombres de Labán alcanzan a Jacob y ponen sus tiendas, y nuevamente Jacob tiene miedo otra vez, y con justa razón. Fueron miedos bien fundados, y lo que comenzaremos a ver, y que ya comenzó en la vida de Jacob, es que la perfección del miedo y sus efectos serán el gran problema de su vida. Hace 20 años atrás, él huyó por ser avaro, y ahora huye por terror en su alma. Ahora, mientras Jacob lanza esta nueva fase de su vida, el antídoto de su miedo será el mismo antídoto de su naturaleza pecaminosa. Principalmente, la gracia y el poder de un Dios fiel. Ese es el antídoto. Él no sabía acerca de la visión que le vino a Labán por parte de Dios una noche antes, pero cuando lo oyó, él alabó al Señor, expresó su fe. El Dios que estuvo con él en Betel, versículo 42, si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Gloria sea a Dios. Él estuvo cuidando de mí. Dios, su fidelidad, su poder y su gracia es el antídoto para el miedo. Esto nos debería de recordar las grandes líneas de David en el Salmo 56, versículos 3 y 4. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Has aprendido que Dios puede preservarte a través de las pruebas de tu vida? ¿A través de las dificultades? Dios puede preservar, puede cambiar, puede aumentar tu fe. Si Dios no hubiera estado con Jacob, claramente hubiese sido destruido. Pero Dios le había prometido, Génesis 28:15, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y pudieras pensar que sería muy bueno tener una promesa así. Y la tienes, la tenemos en las Escrituras. Otro pasaje que los cristianos pueden saber que está dirigido a nosotros y que puede ser tuya si la tomas por fe. Dice, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hebreos capítulo 13, versículos del 5 al 6. No te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Qué confianza es esta? ¿Qué promesa tan grande? Es prácticamente la misma promesa tal cual Dios le dio a Jacob. Él no ha prometido una vida sin compromisos. Él no ha prometido una vida sin problemas, sin aflicciones, sin dificultades. Él ha prometido protegernos. Él ha prometido estar con nosotros. Él ha prometido perseverarnos. Y al final Él nos salvará. Él cumplirá su promesa en nosotros hasta que obtengamos la vida eterna prometida en Jesús. Y ahora brevemente, notemos el nombre que Jacob usa para el Señor y que solo aparece aquí en el versículo 42. No lo vemos en ningún otro lado. Lo llama temor de Isaac. ¿Qué significa eso? Y hay dos posibles explicaciones. En primera, dada la promesa de Dios de protegerlo, el Dios de padre de Jacob pondría miedo en los corazones de sus enemigos. Y eso fue exactamente lo que hizo para Labán, una noche antes. Es el temor de Isaac, y él debió haber intimidado a Labán y haber protegido a Jacob con esto. Pero también, en segundo lugar, puede ser traducido incluso como la admiración de Isaac. Verán,
No solo el Señor es temible para sus enemigos, pero Jacob debía también temer al Señor. Él debía temer al Dios de su padre en admiración. Él es el único Dios verdadero. Él no es ningún ídolo. Él es el creador del universo. Y debemos tenerlo con un temor reverencial. Ese es el principio de la sabiduría, el temor al Señor. Entonces, esta es la respuesta al temor de Jacob y de nuestro miedo. Temer al Señor. Y el temor del Señor nos mantendrá de amenazas terrenales. Si se mantienen en los caminos del Señor y tirando los ídolos que estén en nuestro corazón y viviendo en integridad delante de Dios, el temor de los hombres ya no limitará su vida. Déjame repito esto. Si nos mantenemos en los caminos del Señor y tiramos nuestros ídolos de nuestros corazones y vivimos en integridad delante de Dios, el temor de los hombres ya no limitará nuestras vidas. Qué gran asunto es esto hoy en día. El Dios que descubrimos en la Biblia es asombroso, majestuoso, un Dios santo, perfecto, digno de toda adoración. Hebreos capítulo 12, versículos 28 al 29 nos dice que debemos reverenciarlo en nuestra adoración con temor, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y sin embargo, como bien dice Ian Duguid, Él es un Dios que debe ser amado al igual que debe ser temido. Amemos a este Dios porque le hemos conocido, no solo como el temor de Isaac, pero como el Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros hemos visto en la cruz el lugar donde su asombrosa ira consumidora y su abundante misericordia se encuentran. Ahora permítanme concluir sobresaltando que esta huida de Jacob de la casa de Labán revela la depravidad del hombre. Si lo observan con detalle, esta es una historia de avaricia, de mentiras, de inocencia fingida, relaciones dañadas, amenazas de violencia. Refleja el predicamento humano en un mundo pecador, lo quebrado de la creación y particularmente de la humanidad. Así que la pregunta para nosotros, mientras vemos la conexión entre Labán y Raquel y Jacob y nosotros mismos, la pregunta es, ¿cómo podemos escapar de este tipo de pecado? ¿Cómo podemos ser librados? Hay una historia de un hombre que vino a Sahel Nettleton, un evangelista americano que pastoreó en los años siguientes después de Whitfield y su avivamiento. Y el hombre vino y le dice, ¿cómo llegué a mi corazón malvado? ¿Cómo llegué? ¿Cómo está ahí ese corazón? ¿Cómo es que está ahí ese corazón malvado? Pero Nettleton contesta que la pregunta principal es más bien cómo librarse de él. Y dijo esto: tú tienes un corazón malvado y te vuelve completamente inadecuado para el reino de Dios. Tú debes tener un nuevo corazón o no podrás ser salvo. Y la pregunta es, ¿cómo lo obtendrás? ¿Cómo obtendrás este nuevo corazón que necesitas? Y la respuesta, le dijo Nettleton a este miserable hombre, es Jesucristo. Es Jesucristo, el Salvador enviado de Dios, el Salvador que le dice al mundo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si tú vienes a Jesús y confiesas tu necesidad de perdón, Él no te negará. Él no te va a negar. La culpa de tus pecados será limpia y tu corazón será renovado. Será cambiado totalmente. Eso que necesitas, Dios lo hace por ti si tú crees en Jesucristo y te arrepientes de tus pecados. Y el temor del Dios de Jacob será para ti el principio de una nueva sabiduría, el principio de una nueva vida. Amén. Vamos a orar. Padre bendito y amado, te damos gracias. Gracias porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres fuego consumidor, pero también eres grande en misericordia, tardo para la ira. Tú eres un Dios de amor, un Dios de paciencia, un Dios justo y santo. Y a ti te alabamos y te damos la gloria. Y así como tú has guardado a Jacob y tú le prometiste, tú nos has prometido a nosotros guardarnos. Vamos a pasar por pruebas, vamos a pasar por tribulaciones y dificultades, pero tú nos tienes en el hueco de tu mano. Qué gran confianza nos has dado.
que en medio de las pruebas tú nos fortaleces, en medio de las dificultades tú nos incrementas la fe, nos aumentas la fe, porque de ti viene el crecimiento. Y te damos las gracias, porque aunque en medio de las pruebas no podamos verlo, después de las pruebas podemos ver tu grandeza y tu fidelidad y tus cuidados, y que tú estás con nosotros, y que tú te has mantenido fiel guardando tu promesa. Tú eres nuestro ayudador, tú eres nuestra fortaleza y nuestra roca eterna, nuestro castillo fuerte. Dice toda la gloria y toda la honra, bendito seas, oh Dios. Y gracias por tu palabra. Amén. Amén. Gracias, hermano, por la exposición de la palabra. Amados hermanos, los invito a ponerse de pie para alabar a nuestro Señor con el último canto. Romanos capítulo 8, versículo 28, dice: y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, mas aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separa del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre o desnudez, o peligro o espada? Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amados hermanos, cantemos el himno 40 del amor divino. El amor divino, ¿quién me apartará? Escondido en Cristo, ¿quién me tocará? Si Dios justifica, ¿quién condenará? Cristo por mi aboga, ¿quién me acusará? A los que a Dios aman, todo ayuda bien. Esto es mi consuelo, esto es mi sostén. Todo lo que pasa en mi vida aquí obra para bien, pues cuida Él de mí. En mis pruebas duras, Dios es siempre fiel, porque pues las dudas yo descanso en Él. A los que a Dios aman, todo ayuda bien. Esto es mi consuelo, esto es mi sostén. Arrastra y muerde en mi alrededor, ordeno mis pasos, el que es Dios de amor. Ni una sola flecha me podrá dañar, mientras no permita, no me alcanzarán. A los que a Dios aman, todo ayuda bien. Esto es mi consuelo, esto es
Jafi, ¿nos puede despedir en una oración? Bueno, bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias por la oportunidad, Señor, que nos das de venir a tu casa, Señor, para adorarte, para bendecirte, para reconocer, Señor, que tú eres el Dios todopoderoso, Señor, que sin ti, Señor, no somos nada. Amén. Gracias, bendito Dios, por esta oportunidad tan grande, Señor, de venir a congregarnos, Señor, de estar juntos en un mismo espíritu y en un mismo sentir, Señor. Gracias, bendito Dios, por todas las bendiciones, Señor, que tú has derramado hacia nosotros. Gracias por el cuerpo de Cristo, Señor, que hoy se une, Señor, en un solo espíritu para adorarte, para bendecirte, para darte gracias, Padre Santo. Y aquellos que no te han conocido, Señor, permíteles, Señor, escuchar tu palabra, permíteles escuchar tu voz, Señor, para que entren en el arrepentimiento y fe, Señor, y puedan disfrutar, así como nosotros, Señor, disfrutamos de tu presencia, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tú todos los días, Señor, traes a quienes vayan a ser salvos, Señor. Bendito seas por ellos, Señor, bendita sea tu obra, y ayúdanos, Señor, cada día a nosotros, Señor, a perseverar en tu palabra, Señor, a estar unidos a ti, Señor, y a reconocer, Señor, que tú eres el Dios de dioses, Señor, que cada pecado, Señor, que podamos tener, Señor, es más débil y se arranca, Señor, más porque tú estás en nosotros, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tu espíritu es más fuerte que cualquier otra cosa que podamos tener o desear, Señor. Gracias, bendito Dios, permítenos llegar con bien a casa, Señor, y aquellas personas, Señor, que nos vieron, Señor, por el medio del internet, Señor, yo te pido, Señor, que tú los guardes, tú los cuides, y a todos aquellos hermanos, Señor, de esta congregación, Señor, que no han podido asistir, Señor, que tienen la posibilidad, pero no han podido, Señor, que tú estés con ellos, Señor, que también, Señor, les traigas, Señor, a memoria lo que tú has hecho por ellos, Señor. Gracias, bendito Dios, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, oramos. Amén. Amén. Gracias, hermano. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. Amados hermanos, estamos despedidos. Y hermanos que nos ven por este medio, recuerden tener un tiempo de oración en familia. Dios les bendiga. Gracias.